El viento cortante de la noche golpeaba las ventanas del viejo castillo, y la viuda, con su abrigo raído y los ojos cansados, miraba a lo lejos la silueta imponente del edificio que había aceptado como último recurso. Su familia estaba endeudada hasta el cuello, las deudas se amontonaban como monstruos invisibles que la perseguían, y aceptar trabajar para un vampiro alfa parecía la única salida. Cada paso que daba hacia el gran portón de hierro chirriante estaba cargado de miedo y determinación, porque sabía que no era solo un trabajo, era su vida y la de aquellos que dependían de ella. Al cruzar el umbral, la luz de la luna apenas iluminaba los pasillos. El aire estaba cargado de un aroma metálico y dulce, mezclado con el perfume antiguo de libros y velas. Allí estaba él, el vampiro alfa, alto, imponente, con ojos que parecían penetrar en lo más profundo de su alma. Su mirada no solo evaluaba su habilidad para cumplir tareas, sino que parecía leer sus miedos, sus secretos, sus deseos ocultos. «Bienvenida», dijo con una voz que era a la vez peligrosa y seductora. «Espero que sepas que aquí no solo se requiere obediencia. Se requiere entrega». La viuda tragó saliva. Sabía que había escuchado historias sobre vampiros alfa que exigían más que trabajo. Algunos eran crueles, otros manipuladores, y todos poseían un magnetismo oscuro que podía hacer perder la razón a quien se cruzara en su camino. Pero ella no tenía otra opción. Su familia necesitaba su coraje, su resiliencia. Los primeros días fueron de rutina pesada: limpiar salones llenos de polvo, organizar antiguos archivos, atender a invitados nocturnos misteriosos que llegaban sin previo aviso. Sin embargo, pronto notó que el vampiro alfa la observaba de formas que la hacían estremecer. No era solo curiosidad, había una intensidad en su mirada que despertaba sensaciones que ella había reprimido durante años de dolor y soledad. Una noche, mientras revisaba la biblioteca del castillo, él apareció detrás de ella. No hubo aviso, ni sombra, solo presencia. Su aliento frío rozó su oído y una corriente de electricidad recorrió su cuerpo. «Has hecho bien tu trabajo», susurró, «pero eso no es suficiente. Necesito más de ti». La viuda sintió un nudo en la garganta. Sabía a qué se refería, y también sabía que decir que no era una opción. Cada palabra, cada gesto suyo era una prueba de resistencia, de paciencia, de audacia. Sin embargo, entre miedo y deseo, comenzó a comprender que había algo más detrás de sus exigencias, un deseo profundo de conexión, de entenderla, de hacerla parte de su mundo oscuro y exclusivo. Los días se convirtieron en semanas, y las noches en pruebas de fuerza emocional. La viuda empezó a descubrir secretos del castillo que nadie más conocía, pasadizos ocultos, retratos que parecían observarla, y una historia de poder, traición y pasión que se remontaba siglos atrás. Cada descubrimiento la acercaba a él, pero también aumentaba la tensión entre sus obligaciones y sus sentimientos. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la sala principal, el vampiro alfa la llamó a su lado. Esta vez no hubo orden, solo una invitación: mirar a través de los ojos de alguien que ha vivido demasiado y que ahora deseaba compartir su inmortalidad con ella. La viuda, con el corazón acelerado, se acercó, consciente de que aquel momento definiría su destino para siempre. «Puedes resistirte», dijo él suavemente, «pero lo que sientes no se puede ignorar. Yo también siento algo que va más allá del poder o la obligación». El conflicto interno de la viuda crecía cada día, el miedo a perder su autonomía, el deseo de pertenecer a algo que parecía eterno, la necesidad de proteger a su familia mientras navegaba un mar de emociones desconocidas. La historia del castillo y sus secretos la atrapaba, y mientras más aprendía, más comprendía que nada volvería a ser igual. En ese mundo donde la luz y la oscuridad se mezclaban, donde la sed de sangre y la pasión coexistían, la viuda se enfrentaba a una elección que definiría su existencia: aceptar su lugar junto al vampiro alfa y descubrir los misterios de su alma, o huir y arriesgarlo todo, incluyendo la seguridad de quienes amaba. Pero incluso en sus momentos más oscuros, una cosa estaba clara: cada decisión la acercaba al corazón de aquel ser tan temido y deseado. Cada gesto, cada mirada, cada roce, eran hilos invisibles que tejían un vínculo imposible de romper. Y mientras la luna llena iluminaba la torre más alta del castillo, un susurro recorría los pasillos: si quieres conocer la verdad, debes atreverte a cruzar la línea entre el miedo y el deseo. Si quieres descubrir cómo termina esta historia, cómo la viuda enfrenta los desafíos del castillo y del vampiro alfa, no olvides suscribirte ahora. Cada capítulo revela secretos más oscuros, giros inesperados y emociones que te harán vivir la tensión de este mundo prohibido. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en este viaje donde la pasión, el peligro y el misterio se entrelazan. A partir de aquella noche, la rutina en el castillo cambió. La viuda ya no veía solo las sombras de los pasillos ni los susurros del viento, sentía la presencia del vampiro alfa en cada rincón. Cada vez que se cruzaban, había un intercambio silencioso,
Una conversación muda que hacía que su corazón latiera con fuerza. No había palabras, pero había promesas veladas y desafíos implícitos. Una tarde, mientras limpiaba los antiguos salones de baile, encontró un retrato que nunca había visto. Mostraba a un hombre y una mujer abrazados, rodeados de una aura oscura, casi como si fueran los guardianes del castillo. Sus ojos se encontraron con los del retrato, y una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si la figura del hombre la llamara desde el pasado. No podía apartar la mirada. Entonces, escuchó pasos detrás de ella. «Lo encontraste», dijo él, apareciendo de la nada, con la intensidad de siempre. «Es importante que veas estas cosas. La historia del castillo no es solo mío. Es de todos los que han vivido y sufrido aquí». La viuda tragó saliva, intentando entender. Cada secreto que descubría la acercaba más a la verdad. El vampiro alfa no era simplemente un ser oscuro y sediento de poder, había un hombre detrás de los siglos de inmortalidad, con cicatrices invisibles y una soledad que parecía tan profunda como la noche misma. «¿Por qué me enseñas esto?», preguntó ella, su voz temblando. «Porque confío en ti», respondió él, su tono firme pero suave. «Y porque siento que eres diferente. No eres como los demás que han pasado por este castillo. Tú ves más allá de lo que se muestra». El tiempo pasó, y cada encuentro se volvía más intenso. Había momentos de tensión, donde un roce accidental de manos provocaba chispas invisibles, y miradas que duraban más de lo prudente. La viuda comenzó a notar cambios en sí misma. El miedo inicial empezaba a transformarse en curiosidad, luego en deseo, y finalmente en una conexión que no podía negar. Una noche de luna llena, el vampiro alfa la llevó a la terraza más alta del castillo. El viento azotaba sus cabellos, y la ciudad parecía un mar de luces lejanas, insignificante frente a la vastedad de la oscuridad que los rodeaba. «Mira», dijo él, extendiendo su mano. «Este mundo puede ser frío, cruel y despiadado. Pero hay momentos en que podemos elegir algo diferente. Algo que nos pertenezca solo a nosotros». Ella sintió su corazón acelerarse. Era una invitación, un riesgo, una promesa. Sabía que aceptar esa mano significaría cruzar una línea de la que no habría retorno. Y, sin embargo, algo dentro de ella gritaba que debía hacerlo. «Tengo miedo», admitió, apenas un susurro. «Lo sé», contestó él, acercándose lentamente. «Y eso está bien. El miedo es parte de lo que nos hace sentir vivos. Pero también está la fuerza, y yo siento que la tienes». Durante las semanas siguientes, la relación entre ellos se volvió un delicado juego de resistencia y acercamiento. Él enseñaba, ella aprendía, él exigía, ella respondía. Pero entre las órdenes y las tareas diarias, surgían pequeños momentos de humanidad, un gesto protector, una mirada comprensiva, una sonrisa que iluminaba la oscuridad del castillo. La viuda comenzó a comprender que la verdadera prueba no estaba en obedecer ciegamente, sino en enfrentar sus propios límites y emociones. Cada secreto que descubría sobre el vampiro alfa, sobre su historia y sus miedos, la hacía sentir una mezcla de temor y fascinación. Era un juego peligroso, pero no podía detenerse. Un día, mientras exploraba los sótanos del castillo, encontró un cofre antiguo con símbolos que nunca había visto. Al abrirlo, descubrió cartas, fotografías y objetos que narraban vidas enteras atrapadas en la eternidad de aquel lugar. Cada objeto tenía una historia, cada historia tenía un dolor, cada dolor tenía un amor que nunca murió. Comprendió entonces que el vampiro alfa no solo buscaba compañía, buscaba a alguien que pudiera comprender y aceptar su mundo oscuro sin juzgarlo. Al regresar al salón principal, él la esperaba, como si supiera que había descubierto algo importante. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y deseo. «Has aprendido mucho», dijo. «Pero aún queda algo que debes enfrentar. No es un desafío físico, sino uno del corazón». Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que lo que venía sería decisivo. Cada latido, cada pensamiento estaba cargado de tensión, de anticipación. Y mientras la noche se profundizaba, entendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. «Estoy lista», murmuró. «Entonces ven», susurró él, tomando su mano. «El verdadero viaje comienza ahora». La viuda, con su corazón latiendo desbocado, cruzó un umbral que no tenía vuelta atrás. Cada paso que daba junto al vampiro alfa la llevaba más lejos de su antigua vida y más cerca de un destino lleno de misterio, pasión y peligro. Y mientras la luna iluminaba el castillo, comprendió que había encontrado algo que nunca imaginó, un vínculo imposible, intenso y transformador, capaz de desafiar la eternidad misma. Si quieres descubrir cómo la viuda enfrenta los desafíos del castillo, cómo su relación con el vampiro alfa evoluciona y qué secretos oscuros emergen, asegúrate de suscribirte ahora.
No querrás perderte ningún capítulo de esta historia llena de misterio, pasión y giros inesperados. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en esta aventura donde cada noche puede cambiarlo todo. Los días se convirtieron en un delicado equilibrio entre rutina y descubrimiento. La viuda ya no sentía solo miedo, la mezcla de respeto, fascinación y deseo por el vampiro alfa la mantenía alerta, despierta, consciente de cada mirada, cada palabra y cada gesto. Sabía que cada momento dentro del castillo podía ser una prueba de su resistencia, pero también de su corazón. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, ella lo vio caminar por los pasillos con una calma imposible, cada paso medido, cada movimiento elegante. Su sombra se proyectaba sobre las paredes como un espectro que dominaba el espacio. Él la observó y, por un instante, la tensión desapareció. En lugar de órdenes o exigencias, había un silencio cargado de significado. «Ven conmigo», dijo, sin urgencia, pero con autoridad. «Quiero mostrarte algo que nadie más ha visto». Ella lo siguió, sus pies apenas hacían ruido sobre el piso de mármol. Entraron en una sección del castillo que hasta ahora le había sido prohibida. La puerta se abrió a una sala secreta iluminada por la luz de velas que reflejaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de antiguos tapices. En el centro, un espejo enorme ocupaba toda una pared. «Este espejo», explicó él, «no refleja lo que eres por fuera. Refleja lo que eres por dentro, tus miedos, tus deseos más profundos, tus secretos ocultos». La viuda se acercó, temblando, y vio su reflejo. No era solo su rostro, era su historia, sus decisiones, sus lágrimas y sus sonrisas. Y luego vio algo más, una figura a su lado, no reflejada en el espejo, pero presente en su mente y en su corazón. Era él, el vampiro alfa, con sus ojos penetrantes y su aura de misterio que la envolvía por completo. «No huyas», susurró él. «Lo que ves aquí es solo el comienzo. Necesito que enfrentes todo, sin miedo, sin reservas». La viuda tragó saliva, consciente de que aquel era un momento decisivo. Cada fibra de su ser estaba en tensión, cada emoción reprimida luchaba por salir. Y al mirar a los ojos del vampiro alfa, comprendió algo fundamental: su destino ya no estaba solo en sus manos, sino en las decisiones compartidas que tomarían juntos. Con el paso de los días, las tareas se volvieron más desafiantes, y los secretos del castillo más complejos. Pasillos ocultos, cámaras secretas y reliquias antiguas revelaban historias de antiguos moradores que habían sido tanto víctimas como guardianes de la oscuridad que envolvía el lugar. La viuda aprendió a moverse con cautela, a escuchar los susurros del viento y a interpretar las señales que el castillo le ofrecía. Cada hallazgo era un vínculo más profundo con el vampiro alfa, que la guiaba sin imponerse, pero siempre con la intensidad que solo un ser de su naturaleza podía tener. Una noche, mientras revisaban un antiguo salón lleno de retratos familiares, él se acercó y la tomó suavemente por la cintura. La proximidad hizo que su respiración se acelerara. «No tienes que temerme», dijo. «No soy solo un guardián oscuro, puedo ser también tu aliado, tu confidente. Pero debes confiar en mí». Ella lo miró, entre miedo y deseo, y por primera vez desde que llegó al castillo, sintió que podía permitirse un momento de vulnerabilidad. Sus manos temblaban mientras se la guiaba por la sala, mostrándole los retratos, las cartas y los objetos que narraban vidas atrapadas entre la eternidad y el olvido. Cada historia, cada recuerdo, era una lección. Cada secreto, una prueba. Y mientras ella escuchaba, comprendió que el vampiro alfa no buscaba simplemente obediencia, buscaba comprensión, conexión, un alma capaz de acompañarlo en la eternidad sin perderse en el camino. Con el tiempo, la tensión entre ellos se volvió casi insoportable. Cada roce accidental de manos provocaba un temblor invisible, cada mirada prolongada un fuego interno que ambos sentían. La viuda comprendió que no podía negar lo que sentía, una mezcla de miedo, fascinación y deseo que la consumía lentamente. Y él, a su vez, parecía encantado de su resistencia y de su capacidad para desafiarlo emocionalmente sin ceder completamente. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la torre más alta, él la llevó al balcón. La ciudad a lo lejos parecía insignificante comparada con la vastedad de la oscuridad que los rodeaba. «Mira», dijo él, extendiendo su mano. «Este mundo puede ser cruel y despiadado, pero también hay momentos que nos pertenecen solo a nosotros». Ella sintió como su corazón latía con fuerza. Era una invitación, un desafío y una promesa. Cada fibra de su ser estaba consciente de que aquel momento definiría su destino. «Tengo miedo», murmuró. «Lo sé», respondió él suavemente. «Y eso está bien. El miedo nos hace sentir vivos. Pero también hay fuerza, y sé que la tienes». Mientras la lluvia caía y el viento azotaba sus cabellos, la viuda entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Cada secreto que descubría, cada mirada que intercambiaba con el vampiro alfa, la acercaba más a un destino de misterio, pasión y desafío eterno. Y así, con cada día que pasaba en el castillo, la viuda se transformaba, de mujer temerosa y desesperada a alguien capaz de enfrentar lo desconocido, de sentir intensamente y de desafiar las sombras que los rodeaban. Sabía que el vínculo con el vampiro alfa no era solo de obediencia o deseo, era un lazo profundo que uniría sus destinos más allá del tiempo, más allá del miedo, más allá de la mortalidad. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia prohibida, cómo se desarrollan los secretos del castillo y cómo el vínculo entre la viuda y el vampiro alfa se fortalece y se transforma en algo imposible de ignorar, suscríbete ahora. No te pierdas ni un capítulo de esta historia cargada de misterio, pasión y giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en esta aventura donde cada noche puede cambiarlo todo, y donde el peligro y la emoción caminan de la mano con la eternidad. Los días dentro del castillo comenzaron a mezclarse entre rutina y descubrimiento, hasta que la viuda ya no podía diferenciar claramente entre el miedo y el deseo. Cada rincón del castillo parecía estar vivo, observándola, evaluándola, y en cada sombra sentía la presencia del vampiro alfa, que la seguía con una intensidad silenciosa pero innegable. Cada interacción entre ellos estaba cargada de tensión, un roce accidental de manos provocaba escalofríos, una mirada prolongada encendía un fuego invisible que ninguno podía ignorar. Una tarde, mientras organizaba antiguos pergaminos y reliquias en la biblioteca, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y allí estaba él, con su porte imponente y sus ojos que parecían perforar su alma. «Estás aprendiendo rápido», dijo él, con voz grave y seductora, «pero aún hay algo que debes comprender. El castillo no es solo un lugar físico, es un reflejo de nuestra historia, de nuestros secretos, de lo que somos cuando nadie nos observa». Ella asintió, sintiendo un cosquilleo recorrer su espalda. Sabía que no podía negar la atracción que sentía por él, pero también era consciente del peligro que eso implicaba. No era un hombre común, era un vampiro alfa, un ser inmortal con deseos y exigencias que podían arrastrarla a un abismo emocional del que tal vez no saldría. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los altos ventanales del castillo, él la llevó a un salón que jamás había visto. Estaba lleno de espejos antiguos y retratos de personas que habían vivido siglos atrás. Cada reflejo parecía contar una historia de amor, traición, pasión y dolor. «Cada persona aquí dejó una marca», explicó él. «Y cada marca tiene un propósito. Debes entender que la eternidad no es solo tiempo, es experiencia, conocimiento y también deseo». La viuda sintió un escalofrío recorrer su columna. Comprendió que lo que estaba viviendo no era solo un trabajo, era un entrenamiento, una iniciación en un mundo que desafiaba todo lo que conocía. Y mientras le escuchaba, comenzó a percibir la humanidad que se escondía detrás de su aura oscura, un hombre que había amado, perdido y aprendido a sobrevivir en la soledad eterna. Con el tiempo, los momentos de cercanía entre ellos se volvieron más frecuentes y peligrosos. Un roce casual de manos, una conversación en la penumbra, una sonrisa compartida en medio de la tensión diaria, todo eso los acercaba, pero también aumentaba la intensidad de lo prohibido. Cada instante juntos era un delicado equilibrio entre deseo y prudencia, entre miedo y fascinación. Una noche, mientras exploraba la torre más alta del castillo, la viuda encontró un cofre antiguo. Al abrirlo, descubrió cartas, fotografías y objetos que narraban historias de amores imposibles, secretos oscuros y decisiones que habían cambiado vidas para siempre. Cada descubrimiento la acercaba más al vampiro alfa, que la observaba desde la sombra, sabiendo que estaba empezando a comprender su mundo y su historia. «Ahora ves por qué es importante confiar», susurró él. «Todo aquí tiene un propósito, y todo lo que descubres te prepara para algo más grande». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un torbellino de emociones. La viuda sentía que su corazón latía más rápido con cada mirada, cada gesto y cada palabra del vampiro alfa. Su miedo inicial se transformaba lentamente en deseo, y su respeto por su autoridad se mezclaba con la fascinación que sentía por su fuerza y misterio. Un día, mientras caminaban por un pasillo oculto del castillo, él se detuvo y la tomó suavemente de la mano. «No puedes resistir todo lo que sientes», dijo. «Y no deberías intentarlo. La vida es demasiado corta para ignorar lo que el corazón desea». Ella sintió que su respiración se aceleraba, que su pulso se desbocaba. Comprendió que lo que sentía por él no era solo atracción, era un vínculo profundo que desafiaba la lógica, que la arrastraba hacia un mundo de pasión, peligro y eternidad compartida. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaban las torres, el vampiro alfa la llevó al balcón. La ciudad parecía insignificante desde aquella altura, un mar de luces lejanas frente a la oscuridad del castillo. «Mira», dijo, extendiendo su mano.
Todo esto puede parecer frío y distante, pero también hay momentos que nos pertenecen solo a nosotros. Momentos que definen quiénes somos y que estamos dispuestos a arriesgar. Ella tomó su mano, sintiendo el calor y la intensidad que emanaban de él. Cada fibra de su ser estaba consciente de que aquel instante podía cambiarlo todo. «Tengo miedo», murmuró. «Lo sé», contestó él suavemente. El miedo no es enemigo, es parte de lo que nos hace sentir vivos. Pero también hay fuerza, y sé que la tienes. Con cada día que pasaba, la viuda entendía que su destino ya no estaba solo en sus manos. Cada decisión, cada secreto descubierto, cada mirada compartida con el vampiro alfa los unía más. Su vida estaba cambiando de manera irreversible, estaba aprendiendo a enfrentar lo desconocido, a sentir con intensidad, a amar y temer al mismo tiempo. El castillo, antes un lugar de obligaciones y miedo, se transformaba en un escenario de descubrimiento y pasión. Cada pasillo oculto, cada habitación secreta, cada reliquia antigua, era una invitación a conocer más, a arriesgar más, a entregarse un poco más. Y mientras la luna iluminaba los ventanales, la viuda comprendió que había encontrado algo que nunca imaginó, un vínculo imposible, intenso y transformador, capaz de desafiar la eternidad misma. Si quieres conocer todos los secretos del castillo, la evolución de la relación entre la viuda y el vampiro alfa, y cómo enfrentan juntos los desafíos de un mundo lleno de peligro y pasión, suscríbete ahora. Cada capítulo revela giros inesperados, emociones profundas y un romance prohibido que te mantendrá al borde de tu asiento. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en esta historia donde cada noche puede cambiarlo todo, y donde el deseo y el misterio caminan de la mano con la eternidad. Con cada amanecer, la viuda sentía que el castillo cambiaba ante sus ojos. No era solo un lugar de paredes frías y pasillos interminables, era un ser vivo que respiraba, que observaba, que jugaba con las emociones de quienes habitaban sus salones. Los secretos que descubría cada día la transformaban, y con cada paso, su vínculo con el vampiro alfa se volvía más profundo, más intenso y más peligroso. Una tarde, mientras limpiaba una sala que olía a cera y madera antigua, descubrió un pasadizo secreto detrás de un retrato desvencijado. La curiosidad la impulsó a entrar, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina recorriendo cada fibra de su cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse con la luz de su linterna. Cada símbolo contaba historias de pactos, traiciones, amores imposibles y destinos sellados. «No todos los secretos deben ser descubiertos», dijo él, apareciendo detrás de ella sin hacer ruido. «Pero veo que tienes el coraje necesario para enfrentarlos». La viuda giró, sorprendida por su aparición. Su proximidad hizo que el aire entre ellos se volviera denso, casi eléctrico. Cada palabra, cada mirada, parecía atravesarla y envolverla al mismo tiempo. Ella sabía que no podía retroceder. Su vida y la de su familia dependían de su fortaleza, y su corazón dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. «Estoy lista», susurró, con una mezcla de miedo y determinación. Él sonrió, un gesto que iluminó su rostro oscuro y misterioso, y la guió a través del pasadizo. Cada paso los acercaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. La viuda sentía que su mundo estaba cambiando de manera irreversible. El miedo inicial que había sentido al entrar al castillo se transformaba en una mezcla de respeto, deseo y fascinación que no podía ignorar. El pasadizo desembocaba en una cámara circular, iluminada por candelabros antiguos que colgaban del techo. En el centro, un pedestal sostenía un libro con cubiertas de cuero gastado. Él se acercó y lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de escritura antigua y símbolos que parecían moverse con la luz de las velas. «Este libro contiene la historia del castillo y de quienes lo han habitado», explicó. «Cada página es un testimonio de vidas atrapadas entre la eternidad y la pasión, entre el deber y el deseo». Ella se acercó, leyendo las palabras y sintiendo una conexión profunda con las almas que habían vivido y amado antes que ella. Cada historia, cada secreto, la preparaba para comprender al vampiro alfa y para aceptar que lo que sentía por él era más que atracción, era un vínculo que trascendía el tiempo y el miedo. Con el paso de los días, los encuentros entre ellos se volvieron más intensos y cargados de emoción. Una simple conversación podía transformarse en un juego de miradas y gestos que desafiaban la prudencia. Cada roce de manos, cada acercamiento, despertaba en ellos emociones que ambos habían reprimido durante siglos. La viuda sentía que su corazón ya no le pertenecía por completo, estaba compartido con aquel ser oscuro y fascinante que había cambiado su destino para siempre. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaban las torres del castillo, él la llevó a la terraza más alta. El viento azotaba sus cabellos y el aire estaba cargado de electricidad. «Mira», dijo, extendiendo su mano. «Todo lo que ves puede parecer frío y distante,
pero también hay momentos que nos pertenecen solo a nosotros. Momentos que definen quiénes somos y que estamos dispuestos a arriesgar. Ella tomó su mano, sintiendo la intensidad de su toque y la fuerza de su presencia. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que aquel vínculo que los unía no tenía vuelta atrás. Era un destino compartido, lleno de pasión, peligro y misterio. «Tengo miedo», murmuró. «Lo sé», respondió él suavemente. El miedo nos hace humanos, nos recuerda que sentimos, que vivimos, que deseamos. Pero también hay fuerza en ti. Una fuerza que te llevará más allá de tus propios límites. Con cada paso, cada descubrimiento y cada secreto revelado, la viuda se transformaba. De mujer temerosa y desesperada, pasó a alguien capaz de enfrentar la oscuridad, de sentir con intensidad y de aceptar el vínculo prohibido que la unía al vampiro alfa. Cada decisión, cada emoción compartida, los acercaba más a un destino donde el amor, la pasión y la eternidad se entrelazaban de manera irrevocable. El castillo, antes un lugar de deberes y miedo, se convirtió en un escenario de pasión, descubrimiento y desafíos constantes. Cada habitación secreta, cada reliquia antigua y cada pasillo oculto ofrecía oportunidades para crecer, arriesgarse y entregarse al vínculo que los unía. La viuda comprendió que la verdadera prueba no estaba solo en obedecer, sino en aceptar lo que sentía, en confiar y en atreverse a amar algo que desafiaba toda lógica. Y así, con cada noche que pasaba bajo la luz de la luna, la viuda y el vampiro alfa descubrieron que el deseo y el peligro podían coexistir, que el miedo podía transformarse en pasión, y que los secretos del castillo solo revelaban su verdadero propósito cuando se compartían entre aquellos que tenían el valor de enfrentarlos juntos. Si quieres conocer todos los secretos del castillo, cómo se desarrolla la relación entre la viuda y el vampiro alfa, y qué desafíos oscuros y prohibidos enfrentan, suscríbete ahora. No te pierdas ni un solo capítulo de esta historia intensa, llena de misterio, romance prohibido y giros inesperados que mantendrán tu corazón latiendo al borde del suspenso. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en esta aventura donde cada noche puede cambiarlo todo, y donde la eternidad y el deseo caminan de la mano. Con cada amanecer, la viuda sentía que el castillo respiraba junto a ella. Cada habitación tenía un pasado oculto y cada sombra parecía observarla, recordándole que no estaba sola. El vampiro alfa ya no era solo un empleador, era un mentor, un guardián y un enigma que despertaba en ella emociones que creía olvidadas. La tensión entre ellos se volvía casi tangible, miradas que duraban segundos demasiado largos, gestos suaves que provocaban escalofríos, conversaciones cargadas de doble sentido y silencio que hablaba más que cualquier palabra. Una tarde lluviosa, mientras revisaba antiguos cofres en la torre este, encontró un medallón con grabados extraños. Al tocarlo, una visión fugaz cruzó su mente, un hombre y una mujer, abrazados en la misma sala, rodeados de luz y sombras entrelazadas. Se sobresaltó y, al levantarse, lo vio a él observándola desde la entrada del pasillo. Ese medallón, dijo con voz profunda y seductora, pertenece a alguien que amó y perdió. Así como yo, así como tú. Ella lo miró, comprendiendo que el vampiro alfa también cargaba su propio pasado, sus propios dolores y secretos. No era solo un ser poderoso y temido, era un hombre que había aprendido a sobrevivir en la soledad de siglos, y que ahora, por alguna razón, la había elegido a ella para compartir su mundo. Esa noche, mientras la tormenta azotaba los ventanales, él la llevó a la biblioteca secreta. Cada libro, cada pergamino, cada reliquia estaba impregnada de siglos de historia y de vidas que habían amado y sufrido antes que ellos. El aire estaba cargado de electricidad y de un magnetismo imposible de ignorar. Con el paso de los días, la viuda se volvió más audaz. Ya no sentía miedo al entrar en pasillos oscuros o explorar cámaras ocultas, la curiosidad y el deseo de comprender los secretos del castillo la empujaban hacia adelante. Cada rincón oculto parecía tener su propia historia, y cada historia la acercaba más al vampiro alfa. Su presencia se sentía en cada sombra, en cada susurro del viento, en cada latido de su corazón. Una noche, mientras la tormenta rugía con furia, él la llevó a una cámara sellada que jamás había sido abierta por ningún otro mortal. La puerta se abrió con un chirrido antiguo, revelando un salón circular iluminado por antorchas que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de símbolos. En el centro, un pedestal sostenía un espejo que parecía absorber la luz y reflejar solo aquello que era más profundo y oculto en el corazón de quien lo mirara. Este espejo, dijo él, no refleja lo que ves por fuera, sino lo que llevas dentro. Tus miedos, tus deseos, tus secretos más íntimos. Y ahora tú debes mirarte y aceptar todo lo que encuentres. La viuda respiró hondo, acercándose al espejo. Su reflejo estaba distorsionado, mostrando no solo su imagen, sino también fragmentos de su pasado, los años de lucha, las deudas, la pérdida de su esposo y los momentos de soledad que habían moldeado su carácter.
Luego vio algo más, una figura a su lado, no reflejada en el cristal, pero presente en su mente y en su corazón. Era él, el vampiro Alfa, con sus ojos penetrantes y la intensidad de su alma inmortal. No huyas, susurró él. Lo que ves es solo un fragmento. Todo lo demás, todo lo que sientes y temes, debe ser aceptado. Solo así podrás enfrentar lo que viene. Ella cerró los ojos y dejó que sus emociones fluyeran. Por primera vez, comprendió que el miedo y el deseo podían coexistir y que su vínculo con él no era solo físico ni temporal, era un lazo profundo que desafiaba el tiempo, la lógica y la muerte misma. Con cada descubrimiento, su relación se volvía más intensa. Los gestos simples, como una mano rozando otra o una sonrisa compartida, se convertían en un juego de seducción y confianza. Cada noche que pasaban juntos, explorando pasadizos secretos, enfrentando misterios y revelando la historia del castillo, aumentaba la conexión entre ambos. La viuda aprendía no solo sobre él, sino sobre sí misma, su fuerza, su capacidad de sentir profundamente y su habilidad para enfrentar lo desconocido. Una tarde, mientras exploraban un ala olvidada del castillo, encontraron un cofre con cartas y fotografías que narraban vidas de antiguos moradores. Cada carta contaba historias de amor imposible, sacrificios, traiciones y secretos que habían dejado una huella imborrable en el castillo. La viuda comprendió que estos relatos no solo eran historia, eran lecciones para quienes ahora habitaban el lugar. Cada secreto que descubres, dijo él, te prepara para entenderme a mí y lo que somos capaces de sentir. No es solo obediencia lo que busco, sino comprensión, confianza y entrega. A medida que el tiempo avanzaba, la tensión entre ellos se volvía casi insoportable. Cada roce de manos, cada mirada prolongada, cada silencio compartido, aumentaba la intensidad de sus emociones. La viuda sabía que su destino ya no estaba solo en sus manos, cada decisión que tomaba la unía más a él y a su mundo oscuro y fascinante. Una noche de luna llena, mientras la tormenta iluminaba la ciudad y las torres del castillo, él la llevó a la terraza más alta. El viento azotaba sus cabellos y el aire estaba cargado de electricidad. Mira, dijo él, extendiendo su mano. Este mundo puede ser cruel y frío, pero hay momentos que nos pertenecen solo a nosotros. Momentos que definen quiénes somos y que estamos dispuestos a arriesgar. Ella tomó su mano, sintiendo la fuerza y calidez que emanaban de él. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que aquel vínculo que los unía no tenía vuelta atrás. Era un destino compartido, lleno de pasión, misterio y eternidad. Tengo miedo, murmuró. Lo sé, respondió él suavemente. El miedo no es enemigo, nos recuerda que sentimos, que vivimos, que deseamos. Pero también hay fuerza dentro de ti, fuerza que te llevará más allá de tus propios límites. El castillo, con sus secretos y sombras, se convirtió en un escenario donde el deseo y el peligro coexistían. Cada descubrimiento, cada momento compartido, cada secreto revelado, acercaba a la viuda más al corazón del vampiro Alfa y al misterio que envolvía su existencia inmortal. Su vida cambiaba irreversiblemente, cada mirada, cada gesto y cada decisión compartida la transformaban. Con el tiempo, ella comprendió que la verdadera prueba no estaba solo en obedecer o en sobrevivir, sino en aceptar lo que sentía, en confiar y en entregarse a un vínculo prohibido que desafiaba la lógica, el tiempo y la muerte misma. Cada noche en el castillo era una lección de coraje, pasión y descubrimiento, y cada amanecer traía consigo un entendimiento más profundo del mundo oscuro y seductor del vampiro Alfa. Si quieres descubrir todos los secretos del castillo, cómo se desarrolla la relación prohibida entre la viuda y el vampiro Alfa, y qué desafíos oscuros y románticos se enfrentan juntos, suscríbete ahora. Cada capítulo revelará giros inesperados, pasión intensa y emociones que te mantendrán al borde del suspenso. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en esta historia donde cada noche puede cambiarlo todo, y donde el misterio, la eternidad y el deseo caminan de la mano. Los días en el castillo continuaban, pero ya nada era igual para la viuda. Cada pasillo, cada sala y cada sombra le recordaban que no estaba sola, y que su destino estaba entrelazado con el del vampiro Alfa. A medida que exploraban más del castillo, descubrían pasadizos ocultos, cámaras secretas y reliquias que hablaban de amores prohibidos, traiciones antiguas y secretos que desafiaban el tiempo. Cada hallazgo los acercaba, no solo físicamente, sino emocionalmente, y el vínculo entre ellos se volvía cada vez más intenso y peligroso. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la torre más alta, escucharon un ruido extraño que provenía de los sótanos. Sin pensarlo, bajaron juntos para investigar. La viuda sentía el corazón acelerado, mezclando miedo y excitación. Cada sombra parecía moverse, cada crujido resonaba en la oscuridad como un aviso. No te separes de mí, susurró él, tomando su mano. Aquí, cada decisión puede cambiarlo todo.
Avanzaron lentamente, descubriendo una cámara secreta que nadie había abierto en siglos. En el centro, un cofre de madera tallada con símbolos antiguos emanaba una aura poderosa. Al abrirlo, encontraron documentos, cartas y objetos que contaban historias de antiguos moradores del castillo, amores imposibles, sacrificios que cruzaban generaciones y secretos oscuros que habían permanecido ocultos. Cada historia aquí, dijo él, es una lección. Cada secreto nos enseña sobre el poder, el amor y la eternidad. Y tú estás empezando a comprenderlo. La viuda comprendió que no era solo un trabajo, estaba siendo iniciada en un mundo de misterios, pasión y poder. Cada día que pasaba a su lado, cada secreto que descubrían juntos, la transformaba. El miedo inicial se convertía en respeto y deseo, y la fascinación por su fuerza y misterio crecía. Una tarde, mientras exploraban un ala olvidada del castillo, el vampiro alfa se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos y mirándola fijamente.